Ay, la verdad es que estoy bien contenta acá con Candy Delgado, quien es colombiana, especialista en sueños, tiene unos podcasts maravillosos, ha escrito algunos libros, ha estado trabajando en esto desde hace muchos años. Y bueno, desde Barranquilla para República Dominicana y el mundo, pues ella también tiene su podcast, que como dije antes, pues ha educado a través de los sueños. Y la invitamos hoy porque hay personas que me han comentado que han tenido sueños muy vívidos con personas que, que han fallecido. Y bueno, de repente nos preguntamos si tienen, si esos sueños y esas personas que se comunican y de repente se comunican con nosotros y que parece un sueño como si estuviera eh, tan real, ¿no? Como si fuera de verdad, pues si tiene alguna relación con que otras personas también se soñaron con esa misma persona. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar con Candy Delgado hoy y primero le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Candy? Bien, gracias, Ana Mirta. Tú no sabes la felicidad que me da a mí tener contacto con República Dominicana. Yo nunca los olvido, siempre los tengo presente. Bueno, y estoy hablando desde Bogotá, desde la capital de Colombia. Me encuentro en Bogotá, Sí, pues sí, es mi residencia, qué aunque bueno, pero tú naciste en Barranquilla, ¿verdad? soy barranquillera. Sí, soy barranquillera y si Dios quiere, Sí. en unos 2 o 3 años voy a volver a vivir en mi tierra. Ya es hora de regresar. Ya es hora de regresar. El tema que estás tocando, que son los sueños con nuestros seres queridos que ya han fallecido, yo creo que es uno de los temas más importantes que tiene el mundo de los sueños. ¿Por qué? Porque mucha gente se pregunta qué pasa después que uno muere. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde van los espíritus? Algunos piensan, bueno, mi mamá se murió y ya, se acabó. No hay más nada que hacer, pues la lloro, la extraño. Lo que no saben es que ellos están en nuestro entorno y que tratan de comunicarse. Es más, tratan de materializarse. Ahí es cuando uno siente algunas energías alrededor y que la gente se asusta. Y siempre les digo, no se me asusten porque como un espíritu de una madre o de un hijo o de un esposo nos va a hacer daño. Si nos amó en este plano físico, pues nos va a amar mucho más en el plano espiritual. ¿Qué pasa? Si ellos salen del cuerpo, el espíritu sale del cuerpo, ni siquiera se da cuenta que ya no tiene cuerpo y trata de seguirnos hablando, trata de mostrarse, no entiende por qué si ellos nos dicen algunas cosas, nosotros ni los vemos, pero ni los escuchamos. Ellos no Ya, entienden esa parte. Ellos agotan ese recurso. Y mira que lo hacen 3 días después de haber partido o de haber fallecido. 3 días, ¿no te parece mucha coincidencia también que Jesucristo resucitó al tercer día? sí. ¿A ti no te parece que ahí tiene que haber una conexión? Hay una conexión, pero hay veces también que he sentido la presencia, por ejemplo, de una persona que se nos va y he sentido la presencia en ese mismo momento. Por ejemplo, esta persona de la que yo te estoy hablando es, por ejemplo, una persona que de momento me había regalado un divino niño, sabía que yo era devota del divino niño y me trajo un divino niño que lo ponía como con un cadillito en el vehículo. Y Ajá. cuando él falleció, el divino niño como que se tiró, Bueno, se, es que se cayó. precisamente, sí, no, es que precisamente, mira, te voy a Y ahí contar, yo supe que él se había ido. Yo sí, dije, no, por ejemplo, yo tengo el de una amiga, yo me encontraba precisamente viajando y eran como las 5 de la mañana, estaba en Barranquilla en un hotel y de pronto sentí la presencia y dije, es Alicia, se llama, yo, no dice se llama, se llama Alicia.
Y yo la sentí ahí y enseguida dije, no, se fue. ¿Qué pasó? Que yo inmediatamente a las 7:30, 8 de la mañana llamé a su casa y había fallecido. Yo dije, bueno, vino a despedirse. Pero todo lo que hacen ellos después, por ejemplo, ¿qué pasa? Casos confirmados por mí, vistos, vividos, y también algo que me han contado, ¿no? Imagínate, por ejemplo, de una persona que de pronto la mamá se fue, le tenía miedo, y ella se le dio fue por cerrar las cortinas de la casa, la cerrada. para que no entrara. No, no. Ella estaba, por ejemplo, sentada en la sala y las cortinas se cerraban. Ah, ok, entiendo. Sí, prendía las luces. Y eso la asustaba más. Se tuve que conversar con ella y dije, pero tu mamá está recién que partió, o sea, recién fallecida. De lógica que ella no entiende por qué tú no la ves, ni por qué no le contestas nada, por qué no la escuchas. Porque eso es lo que sucede. Y yo te lo digo porque para mí, y siempre lo he contado, mi gran experiencia fue con mi padre. Pues yo estaba muy niña, muy jovencita cuando él se fue. Y verlo al tercer día, esa formación al pie de mi cama, fue súper impresionante. Es que yo no lo podía creer, aunque siempre les he explicado, pero ¿cómo los veía? Bueno, lo que es un espíritu en realidad es una formación cuando ellos tratan de materializarse, que eso es un gran esfuerzo, porque ni hablan. Ellos, es como una formación de humo, pero es una figura humana. No es que tenga ojos, no, pero la forma de una figura como cuando tú, a ver, haces como un diseño, el bosquejo. Ajá, Bueno, y eso sí me sorprendió, no había piernas, es como si flotara, no había. Y sabía que era mi papá. Por supuesto que al principio yo me pegué una impresionada porque yo decía que lo primero que pensé, si quiere decirme algo y algo no estoy haciendo bien. Algo no estoy haciendo bien para que mi papá hubiera hecho ese esfuerzo, sobre todo porque somos 10 hermanos y estaba también mi mamá. Entonces yo decía, pero ¿por qué? Después entendí porque era una petición que me había hecho mi padre. Es más, ni siquiera a mí directamente, a mi mamá. Mi mamá se quedó callada y por supuesto yo no estaba cumpliendo porque mi mamá tampoco me había dicho. Y a ella le había hecho una petición, como era un poquito duro lo que voy a decir, pero era como la separación de mi esposo, ya. de mi matrimonio. Sí, la separación de mi esposo, él consideró que no era la persona para mí, que yo estaba sufriendo. Entonces, fue impactante. Fue impactante. Pero mira, ellos empiezan, como te digo, a tratar de mostrarse, a tratar de hacer cosas, esconden cosas, eso es cierto. Uno, por ejemplo, pone las llaves y después, ¿dónde? Pero es que ellos quieren que se den cuenta, yo estoy aquí, ¿por qué no me ves? Cuando no consiguen eso, se presentan en sueños. Ahí es donde tan importante, por eso yo digo, el mundo de los sueños es el mundo espiritual. Y yo puedo dar miles, miles, miles de testimonios de lo que nos han ayudado nuestros seres queridos, a pesar que ya están en el plano espiritual, en la parte económica, en esa guía para evitar, por ejemplo, una mala decisión, en prevenirnos de un accidente, de una pareja, en prevenir, por ejemplo, un hijo en la droga. Te puedo poner miles de ejemplos de cómo han hecho ellos para poder guiarnos. Sí, Alguien me dijo alguna vez, Ana Mirta, en una pregunta, me dicen, es que tú dices que los sueños son mensajes de Dios. ¿Por qué nuestros seres queridos entonces están dando mensajes? Yo dije, bueno, es que es muy fácil. Nosotros siempre estamos orando, ¿verdad? Oramos por ellos. Y yo creo que en ese momento estamos orando por su intersección y ellos como que le piden esa venia a Dios para poder hablarnos, para poder prevenirnos. Y que esa parte la logré entender así. sí, pero me pregunto, a ver, algunos de esos sueños son personas que hace muchos años que han fallecido y me pregunto qué, qué con las reencarnaciones, que ellos no van a reencarnar. Cuando luego ellos se Muy reencarnan, ¿qué buena pregunta. pasa? Que aparecen, o sea.
Excelente pregunta, excelente pregunta. Bueno, nosotros en nuestro plano físico tenemos el tiempo. Pasan los minutos, pasan los días y uno tiene tiempo. En el plano espiritual no existe el tiempo, es un eterno presente. Entonces, ¿qué sucede? Mientras para nosotros podemos decir, ay, es que el señor fulanito de tal murió hace 20 años y yo soñé con él. ¿Y cuál es mi respuesta? La primera respuesta es, para él han pasado 20 años. Para ti, perdón, ha pasado 20 años. Para él no ha pasado un segundo. Ah, bueno, entonces ese tiempo que están allá, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué? O sea, o no se quedan definitivamente en el plano espiritual, ¿verdad? Allá o en el plano que le toque, porque puede ser lo que llamamos infierno, que es una eterna oscuridad o sufrimiento, no lo que llamamos fuego y candela. Eso lo tendríamos que explicar en otro programa, pero por ahí no es el infierno es la oscuridad y Dios es la luz. Entonces, esto creo que lo expliqué alguna vez. Nosotros sale de mi alma, por ejemplo, sale de mi cuerpo el espíritu, sale del espíritu. Yo me he portado más o menos, he hecho algo bueno, también habré hecho cosas malas. Entonces debo tener un puntaje para llegar cerca de Dios, a la luz, o llegar a la oscuridad porque me porté mal. Pero resulta que yo llego y vamos a poner ejemplo físico para que la gente entienda. La luz es Dios y Dios en este momento está en la Patagonia. Allá está Dios. Hasta lo que yo hice de bueno me alcanza para llegar, por ejemplo, hasta Venezuela apenas, porque hasta ahí me alcanzó. Hay luz. Vamos a suponer que llegué aquí y aquí pues estoy bien, estoy tranquila, no está pasando nada, pero no estoy tan cerca de Dios porque si miras hacia allá al fondo se ve como una luz, ¿verdad? La luz de Dios está muy lejos. Mira cómo Dios le da a uno la oportunidad, siempre la libertad de decir, usted se puede quedar ahí, se siente bien ahí, se puede quedar ahí. No pasa nada, pero se puede quedar ahí. O usted quiere regresar, lo que llamamos acá reencarnación, a otro cuerpo, porque es como si fuera una competencia con uno mismo, para que mejore, para que en vez de llegar hasta Venezuela, llegue, por decir, hasta Argentina. No, Argentina es muy cerca ya, por decir, Paraguay, Chile, algo así. Tiene que ir. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que decidir si quiero regresar a un nuevo cuerpo, si quiero arriesgarme, porque si yo regreso, no la voy a tener fácil. Hay gente que dice, Dios mío, ¿qué es lo que he hecho yo? ¿Qué karma? Esto no es sino sufrimiento. Uno no sabe. Las pruebas vienen. Todas Siempre que está en este plano vino a pasar pruebas, ¿verdad? No claro, vino de entonces vacaciones. fácil no la va a tener para alcanzar. Si tú quieres alcanzar una medalla de oro, tienes que luchar y mucho. Entonces uno regresa a un nuevo cuerpo. Mira, y ahí me voy a desviar un poquito, Ana Mirta, porque uno dice, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Nació el bebé y murió al nacer. Y la gente enseguida dice, ¿por qué Dios permite eso? ¿No? Y ni que hablar de lo que nacen con Ah, no, es que ese es una otro, enfermedad seria, ¿no? cáncer. O de lo que llamamos niños especiales. Ese todavía es un capítulo súper especial que también tiene su explicación. Entonces dicen, ¿por qué Dios permitió el niño se fue? Los espíritus también le da miedo. Los espíritus decidieron tomar la decisión de reencarnar. Cuando estás así, recién nacido o inclusive los primeros meses, todavía ellos ven todo su historial anterior y alcanzan a percibir futuro de lo que puede ser la vida que van a llevar. Y algunos dirían, no, esto no es conmigo, suerte es lo que les digo, yo me regreso. Y se regresan. No, no, no voy a soportar esto, no puedo, no estoy preparado, no es el momento. Eso pasa. Y mira, me tocaste el tema de los niños especiales. Estamos tocando muchos temas porque Sí, esa es la situación de los sueños y de lo que uno vive. Porque todo el mundo me dirá, bueno, pero ya, ¿por qué habla así? ¿De dónde saca eso?
volvemos a aclarar, yo no soy psiquiatra, yo no soy psicóloga, yo no estudié esto, no lo vi nunca. Solo lo que sé lo he visto a través de los sueños, de mis Sí. sueños y de sueños de todas las personas a las cuales consulto o contacto o cuando estamos personalmente y puedo tomarle las manos y puedo ver un poquito más allá de lo que está pasando. Entonces, los niños especiales, que la gente los mira y algunos o se burlan o los miran con lástima y lo que no tienen ni idea, pero ni idea, que esos son espíritus muy, muy, muy cercanos a la luz. Y que cuando quieren como decir, están en medalla de plata. Mira que estoy explicando con ejemplos para que me entiendan. Ellos están ya en el segundo puesto, pero ellos quieren el primer puesto, el puesto de oro. Y Dios que les dice, pueden regresar Mm. y van a tener, yo creo que la prueba más difícil es la humildad y la paciencia. Porque imagínate tú un espíritu tan sabio, tan bueno, estar en un cuerpo donde la gente lo ve como pobrecito. Algunos padres ojalá y se mueran, otros se burlan y no poder decir ni hacer nada. ¿Qué te brindan ellos? Una sonrisa, siempre están sonreídos. Pero mira otra cosa, a veces se vuelven violentos. Yo le aconsejo a las madres cuando cogen ellos así una rabia, es porque ya no aguantan más, no soportan eso. Entonces, ¿qué hacen? Lo mejor para ese momento es abrazarlo y demostrarle amor y decirle, lo vas a lograr, lo vas a conseguir porque es la prueba más dura que tiene un espíritu de eso. Entonces, yo sí, en uno de mis libros hay un capítulo especial que se llama El privilegio de convivir con un niño especial. Ese privilegio no los tiene ningún, o sea, no toda pareja. Llegan a ciertos hogares porque tienen una misión. Pero te comento, a mí una vez me sorprendió porque iba a hablar de eso y no lo he dicho a nadie en un programa de televisión en una ciudad acá que se llama Bucaramanga. Y no me vas a creer, yo termino mi programa y salgo y encuentro 13 niños de esos rodeados, me rodearon. Yo no sabemos por qué estaban ahí, por qué los habían llevado, que hicieron una manifestación, me asusté y no fue la primera vez. Otro día estaba en un programa de radio y el estudio tenía un vidrio, una ventana de vidrio total hacia la calle. Y yo vi mucha gente que sabían que estaba ahí, estaban asomados a través de esa ventana, de esa pared de vidrio. Y de pronto esa gente a mí como que se me esfumó y solo veía una niña, por cierto, una niña como de 6 años, morena, porque es difícil casi que los niños eh, especiales salgan de ese color, pero ella estaba ahí. Se me desapareció, se difuminó todo y la vi a ella. Y yo estoy grabada, pero me estaban grabando. En un momento hice así, como que dice, me estoy enloqueciendo. Y la vi. Y como al minuto desapareció y solo veía, era la gente que estaba ahí, viendo el programa a través de ese vidrio. ¿Y sabes por qué? Porque yo ese día no quise hablar de los niños especiales. Y lo lamenté porque eso fue casi que hace como 30 años y era muy difícil que la gente entendiera ese tema y no lo quería tocar. Yo entendí ese día el mensaje y le dije, Dios me está diciendo, ¿por qué no hablas de ellos? ¿Por qué no lo explicas? Entonces, para mí, o sea, encontrar un niño especial me llena de mucha emoción. Porque Claro, es una bendición. no sé qué voy a encontrar. Es que cuando estaba muy niña y descubrí lo que ellos eran, yo descubrí cuando tenía como 11 años, porque tenía un vecino y el vecino era un niño especial. Y lo veía que lo sentaban en la puerta y todo, y a mí me entraba esa curiosidad de ver cómo era, si podía hablar con él. Claro, le tomé las manos, que era como el jueguito peligroso que yo tenía cuando estaba niña y me daba cuenta que podía saber cosas. Y no me vas a creer, Ana Mirta, yo caí sentada en el piso de esa descarga cuando me di cuenta, es decir, frente a mí, ¿quién estaba? Ya. Ese, para mí fue impresionante, nunca lo he olvidado. Y mi respeto y de verdad.
Cuando se va alguno, yo le digo, Dios mío, espero que él haya cumplido su prueba. Y mira que era difícil, porque ahora la medicina les alarga la vida. Antes sufrían menos, ahora no. Ahora son bachilleres, trabajan, se casan, pero siempre a una edad corta. Ya. Candy, la verdad es que el tema es muy apasionante, hurgar en todas esas experiencias que has tenido y cómo también tú puedes ver cuando tomas la mano de alguien, cómo te conectas con la vida de otra persona, cómo la intuición te ha dicho. Yo creo que aunque la ciencia de repente no ha accesado todavía a la información correcta o real, pero tampoco la necesitamos. No te preocupes, que hay unos japoneses que están haciendo una máquina que a mí me ha causado mucha gracia, pero tratando de hacer esto. Sí, es que es impresionante que uno tome las manos de una persona y le pueda decir, usted hizo esto a tal edad y le pasó esto a tal edad y todas esas cosas y la persona se impresiona, claro que se impresiona. Yo siempre les digo, mire, yo no sé cómo llegó el don a mí, porque soy una persona normal, común y corriente, lleno de defectos como seres, como todos los seres humanos, pero cuando yo tomo las manos de la persona, simplemente es como si a mí me pasara una película por aquí y empiezo a decir cosas. Mire, ¿qué tal? Y me dicen, esto es correcto. De decir nombres a niños que evitaron que viniera al mundo, un aborto, y usted le iba a poner este nombre. Y se queda. Y cuando me dicen, ¿por qué? Dice, porque me lo está diciendo ese espíritu, me lo está diciendo, que se iba a llamar Julio, se iba a llamar Roberto. Y me dice, sí, si era el papá o el señor. Entonces, imagínate. Bueno, ¿cómo conectarse con ustedes? Yo sé que vamos a tener que tener otra comparecencia Carla, acá en el programa. Entonces, sí. para comunicarse los amigos televidentes con usted, ¿cómo puede hacer? Bueno, es muy fácil. Si ustedes entran a la página web mía, que es www, el portal de los sueños, no sueños, el portal de los sueños.com, ahí están todos los contactos, pero también estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube, ahí están los programas, ahí hay más de, creo que 400 o 500 videos. Y los invito al podcast Vivir Eternamente, porque va a venir la Vivir segunda temporada, eternamente. ¿sí? Vivir Bueno, Eternamente. pues gracias por estar con nosotros, Namaste, y será para una próxima ocasión que seguimos conversando con la señora Candy Delgado. Gracias, Ana. Un abrazo para todos los dominicanos. Los extraño y los quiero mucho. Te esperamos por acá prontito. Ok. Bendecida. Señor director.